mucho gusto. Mi nombre es Carlos Ahumada y me siento personalmente muy orgulloso de estar acá, de compartir el escenario con personas que tanto saben y especialmente que pudiera compartir algunas opiniones personales y algunas reflexiones que he venido haciendo, especialmente en un tema que me gusta tanto. Yo lo quise llamar ambición climática en la región, porque si ustedes han podido ver el hilo conductor de los 4 panelistas, se han podido dar cuenta que las metas son ambiciosas hacia 2050, hacia 2030. Entonces, sin duda alguna, la ambición de esos indicadores de llegar al 2050 con una emisión neta de CO2 debe también tener una ambición climática detrás. Entonces, vamos a arrancar. Yo quisiera, sí, qué lástima que no se lea, pero por eso lo traje aquí el machete. La revista Credencial sacó en el año 94 la historia colombiana del petróleo, la historia del petróleo en Colombia, y me tomé literal el atrevimiento de tomar un fragmento que lo quiero leer, de algo que ocurrió aquí en 1905. El coronel José Joaquín Borges, que era un veterano de la Guerra de los 1000 días, le presentó a Roberto de Mares unas muestras de petróleo obtenidas en el campamento de Infantas, cerca del poblado de Barrancabermeja, durante una de las expediciones por las selvas de la región en busca de caucho. Roberto de Mares iba buscando caucho, encontró petróleo. Se parece un poquito a un meme que hay por ahí. De Mares se vio obligado, oigan esto, a postergar varias veces el inicio de la explotación petrolera. ¿Por qué? Porque no contaba con los recursos suficientes, no había dinero. En 1915, 10 años pasaron entre que encuentra las muestras de petróleo, y en 1915, y de manera casual, de Mares conoció al especulador norteamericano John Leonard, quien se interesó en el negocio. Esto es un fragmento viejito. De pronto especulador quiero creer que es inversionista o alguien que le sonó la idea de negocio y le dijo listo. Leonard viajó a lo que se conocería como la concesión de Mares y de regreso a su país interesó a 3 de sus compatriotas, George Crawford, Joseph Trees y Michael Benedum. Años más tarde, este último narraba la fascinación que les causó el potencial de la zona, en donde, y abren comillas en la publicación, la tierra olía a petróleo. Aunque se preguntaban sobre cómo se las arreglarían con los cazadores de cabezas de la región, las serpientes venenosas y las boas constrictoras. Claramente había mucho potencial, pero había muchos variables o muchos temas a tener en cuenta. En 1916, Crawford, Trees y Benedum fundan la Tropical Oil Company, la Troco, que estuvo acá mucho tiempo, en Delaware, Estados Unidos, que terminó siendo vendida a la postre a la Standard Oil, haciéndose a los promisorios campos petrolíferos de la concesión de Mares, que en 1927, ojo, hace 100 años, representaban su principal fuente de explotación petrolera fuera de los Estados Unidos. Por eso es que la inversión llegó a Barranca después del 27 y el resto pues es historia, ¿no? Entonces esto fue algo que ocurrió y yo creo que nos da mucho contexto porque hay muchos factores comunes. A pesar de que eso pasó hace 100 años, hay una oportunidad muy puntual. Hay gente que sabe que hay una oportunidad, pero nos falta, y lo he escuchado, cómo se interesan esos especuladores. ¿Cómo hacemos que lo que hizo Roberto de Mares, interesar a otros para que hayan los recursos y ocurran cosas como la que ocurrió hace 100 años en Barrancabermeja? Ya podemos. Voy a repetir algunas cifras que ya de pronto mis colegas las dijeron, pero me parece importante volverlas a enfatizar. Colombia efectivamente es un país de emisiones bajas.
ocupamos el puesto 144 o 184 en el ranking que hace el Banco Mundial. Producimos el 0.5% del total, es decir que no somos unos grandes emisores de CO2, pero sí sufrimos las consecuencias. Estamos muy expuestos, somos muy vulnerables al riesgo climático. Y por eso es que ha ocurrido huracanes, y lo que decía Andrés Mantilla es totalmente cierto, y particularmente en Colombia. La escala de desastres y de emergencias naturales se ha multiplicado bastante en el país. Y tenemos también el evento de la Conferencia Anual Climática de la COP26 que ocurrió en Glasgow, Escocia, el año pasado. Y yo creo que nunca una conferencia climática había sido tan mediática. Estuvo en los periódicos, estuvo en las noticias, en los podcasts, y durante 2 semanas el mundo habló de cambio climático. ¿Y por qué la COP26 fue importante? Está íntimamente relacionada con el proceso de carbonización. Y es porque por primera vez, bueno, no por primera vez, pero ante un escenario tan importante se fijó una posición muy contundente, y es que el carbón es generador o es directamente responsable de las emisiones y del cambio climático. Entonces, como ya hay un culpable, el carbón, entonces se empieza a hablar de descarbonizar. ¿Por qué? Porque también se establecieron compromisos muy retadores y muy ambiciosos. ¿Por qué son ambiciosos? Porque es que no hay de otra. Es que esto se trata de sobrevivencia de la raza humana y de nuestra sociedad. Y ahí es cuando entran lo que en la historia de Roberto de Mares se llamaron los especuladores, que yo no lo quiero llamar así, pero aquí entra, y la novedad importante en la COP26 es que los fondos de inversión entraron. Dijeron, aquí hay recursos, aquí hay dinero. Y ahorita les voy a mostrar unas cifras bien importantes que lo pueden confirmar. Pero siempre habíamos dicho, siempre las conferencias climáticas se trataba más en el cómo y en el qué, pero nunca con qué dinero, que era lo que Roberto de Mares necesitaba para poder explotar el campo petrolero. Y aquí varias personas lo dijeron, el tema de la limitación de los recursos. Y este es un punto importante porque ya los hay, o por lo menos están los compromisos de que ese tipo de inversiones están cambiando y se están yendo hacia temas más sostenibles. Y lo otro es que por primera vez hay una estrategia climática de largo plazo, ¿sí? Ya se sabe que a 2030 se tienen que tener unos resultados si queremos evaluar, y a 2050 están los otros, pero no podemos sentarnos a esperar a que los resultados ocurran por sí mismos. Entonces, por eso se habla de un proceso de largo plazo, pero que sin duda se nutre de victorias tempranas o de temas que deben ser ya. ¿Qué está cambiando ya? También lo hemos visto en las presentaciones anteriores. La canasta energética sí se está cambiando, es decir, cuando uno mira la proporción, esto es el review de BP, de Energía Mundial, y si ustedes ven, el tema no es tanto de diferentes fuentes, sino de que hemos subido el consumo de energía en los últimos 25 años, es esta gráfica. El verde, voy a necesitar el machete de nuevo. El verde es petróleo. El verde es petróleo, entonces si ustedes miran, realmente se ha mantenido constante en los últimos 20 años. El gas natural es el rojo, sí ha crecido. El tema del carbón, que sigue siendo predominante, y las últimas 3, que es energía nuclear, que si ustedes ven se mantiene en el tiempo, siempre es la misma franjita, no se vuelve más gruesa. Y las últimas 2, esa azulita que ven arriba, es hidroeléctricas, y la naranja son renovables, ¿sí? Si ustedes ven, pues la franjita naranja crece bastante, era prácticamente 0 en el 95 y ya tiene un pedacito de color que podemos ver, pero como lo han dicho también mis colegas, esto no es suficiente para combatir el reto más grande que tenemos, y es llegar a una neutralidad 0 en el año 50. Es decir, que si uno proyecta, si seguimos como estamos y proyecto esta gráfica, no va a cerrar. No va a cerrar y realmente lo que se crezca en otro lado no va a alcanzar a compensar.
Entonces, sí estamos haciendo una transición, pero una transición lenta. Y si queremos llegar a cumplir los resultados que como mundo nos hemos trazado, tenemos que sin duda subir también la vara en las acciones a lograr. Ya entonces hablamos de qué es descarbonizar, pero qué representa descarbonizar, ¿sí? Generar nuevos ecosistemas de negocio. Entonces, de pronto un poco ampliando la historia de petrolera de Colombia y en Barranca, ya vieron que llegaron los inversionistas, se empezó a sacar el petróleo, ya después se pensó en refinar ese petróleo que se sacaba, ya después eso lleva a que se hayan unas redes de distribución, pero miren que a partir de ahí la historia se empieza a contar solo. Entonces la descarbonización es igual, es un proceso, pero también tiene nuevos ecosistemas de negocios, nuevas formas de generar empleo, nuevas tecnologías, que ya ni siquiera son cosas de pronto del futuro, sino algo ya real que hoy día permite, por ejemplo, predecir a partir de datos qué tanto petróleo hay en un lado. Entonces el margen de error se minimiza. También la tecnología ha llevado a que se experimente mucho más. El número de experimentos hechos entre la década de los 80, la década de los 90 y la actual se multiplica exponencialmente año a año. Y esa tecnología, cuando se usa en favor de este tipo de modelos, ha probado que es bastante exitosa. Y también se crean nuevos mercados al tiempo que se reducen las emisiones. Entonces uno dice, esto es el escenario perfecto, ¿no? Claro que lo es, porque hacia allá debemos estar, pero hay unos retos bien importantes. ¿Por qué? Porque cuando vienen las transiciones hay que empezar a ser un poco estratégico y escuchar qué busca cada uno de los que están interesados en esto. Así como en la COP26. Y aquí hay como una triada para poder alinear esas expectativas, que es lo que pide aquí se llama la comunidad, yo lo llamo la sociedad, o que espera el inversionista, que es el que está finalmente fondeando este tipo de cosas, y es como les digo, el valor agregado o la nueva variable que entra dentro de los temas de transición, y la industria. Entonces ¿qué pide la gente? Hombre, sí hay un consenso generalizado, a pesar de que sí hay casos que muestran ser la excepción, pero cada vez hay un consenso generalizado de que la explotación de los recursos naturales no necesariamente trae beneficio a la comunidad. Esto pues se ha hablado ampliamente, y ya lo bueno es que se pasó de un estado de negación a un estado de proposición. Y esto lo vemos en Colombia. Sí, esto se ve en todo el mundo, pero en Colombia tenemos unos ejemplos. Hay protestas y se piden acciones concretas para enfrentar el cambio climático. Entonces acá hay un colectivo en Santander que dice no al fracking. Santurbán se respeta, agua sí, oro no, dice la pancarta de la persona que estaba protestando en Bucaramanga. Y esto ya no son excepciones. Tienen fuerza, tienen argumentos técnicos. Y los consumidores. Nosotros como sociedad consumimos, y si todos hacemos una reflexión, nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de consumir también ha cambiado. Los carros eléctricos, los bombillos LED, los empaques más sostenibles. Ahorita les voy a presentar una encuesta, pero Deloitte hizo hace poco un estudio sobre consumo sostenible, y estableció que 3 de cada 4 personas compraría algo si se puede demostrar que tiene un origen sostenible o un origen ecológico. Eso es un cambio grandísimo en la forma como la gente consume. Como les dije, en la COP26 se encontró que el reto grande era descarbonizar. Entonces y aquí hay bastantes jóvenes,
Eso es bueno porque ya ellos se ven en un mundo sin carbón, en el que no es deseable, sino necesario. Los que estudiamos el colegio en los 90 y la universidad después, tuvimos una formación ecológica más pensada en el corazón o en el actuar que realmente en algo de toda la sociedad. Y ahí también se están dando cambios importantes y que los valores generacionales están cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha cambiado la mentalidad de los trabajadores jóvenes y ya se habla de un activismo laboral. Miren, en Japón acaban de publicar un resultado donde tanto para la industria nuclear como para la industria de la producción, pero eso es otro tema, otro valor, pero tanto para la industria nuclear como para la producción de alcohol y cigarrillos, las cazatalentos japonesas están teniendo problemas históricos en atraer y retener personal joven. Porque los jóvenes ya no quieren trabajar haciendo cigarrillos. Eso ya no los mueve, porque ya eso tiene un efecto sobre la salud complicado. Los jóvenes no quieren trabajar en energía nuclear, porque eso tiene unos efectos. Y eso también plantea unos retos laborales, unos retos académicos, porque las personas que van a hacer esa fuerza profesional en el 2050 no quieren trabajar con carbono, o esos cambios se están empezando a dar. Mientras que de pronto en los 90 a nosotros sí nos enseñaban un poco más de empléese, que hay trabajo, que pagan bien. Los jóvenes de ahora están viendo algo totalmente, no distinto, pero sí mucho más allá que solamente el tema de entregar un trabajo, recibir un salario a cambio, sino cuál es el impacto que está teniendo ese trabajo en el mundo. Y los gobiernos, yo lo dejo para el final, pero no es de últimas, porque el gobierno también, a través de sus políticas, incentiva o desincentiva un sector económico. Entonces hay legislaciones apartadas de carbono, están los impuestos al carbono. En Colombia tenemos algunos, se han incorporado algunos, pero eso ha hecho que China, esta gráfica es las emisiones de CO2 de China, arrancan en el 90, tienen este incremento grande que es en la época dorada de crecimiento económico del país. Aquí estamos hoy día y esto es lo que ellos necesitan proyectar si no pasa nada, es decir, ellos ya lograron un punto de estabilizar esas emisiones, pero siguen siendo tremendamente altas, y eso tendría que ser lo que bajan un poco acá, parafraseando la diapositiva del doctor Mantilla, hasta donde deberían llegar. Entonces, hasta China se montó en esto. Aquí la gráfica de la BBC lo que dice es que China sí deberá tener, nuevamente la palabra clave, acción ambiciosa para cumplir sus objetivos de descarbonización. Si no, no van a llegar. Esto fue lo que les dije ahorita. 3 de cada consumidores comprarían un producto sobre otro si tuviera la certeza que su origen está en los recursos renovables. Y ya se están empezando a ver materiales de construcciones verdes, cementos verdes, asfaltos ecológicos, materiales que duran más, que tienen un menor impacto, y ya no son un segmento específico para alguien que quiere, ya son productos que compiten bien contra su par, contra lo que están sustituyendo, que tienen un mercado ya cada vez más grande y sobre todo que permiten que esas tecnologías también lleguen acá, esas formas de producir. Que ya no sea algo alejado de Europa o de Asia, sino que sean fácilmente producibles en cualquier parte del mundo. Y los minerales verdes que son esos que tienen una licencia social detrás, que no solo están comprometidos con tener la concesión, sino que le devuelven a la empresa, que le devuelven a la sociedad, que le devuelven a la comunidad. Eso es lo que pide la sociedad, ¿cierto? Bastante. Pero esas expectativas hay que intentar alinearlas, porque acá también viene otra variable, y es ¿qué pide el inversionista? Ese especulador ahí en la historia de Roberto de Mares. Él dice, yo tengo unos fondos, yo tengo un dinero, pero necesito tener unas garantías y necesito tener unos escenarios que me permitan saber que esa inversión
está en buenas manos y no tiene un riesgo. ¿Por qué? Porque es que el riesgo climático ya es un riesgo de inversión. Ahorita les voy a mostrar una gráfica que es bien interesante, pero a la hora de que las grandes compañías, los grandes capitales hagan análisis de inversión, ya hay un porcentaje en el cual analizan el riesgo climático, el riesgo del desastre natural, el riesgo del incendio, el riesgo. Entonces ya no se habla solamente del análisis, me acuerdo que le decían análisis PESTEL, entonces análisis político, económico, social, ahora ya está el ambiental y el climático, como dos temas distintos. Y porque sí se ha visto que hay una fuerte localización de capital para enfrentar el cambio climático. No solo son promesas que se hicieron en la COP26 y que se han hecho en otros escenarios, sino que sí ya hay un giro. Ya se puede ver un giro en esos flujos de inversión hacia tecnologías mucho más renovables. Era la gráfica que les quería mostrar. Esto es una transición que arranca en 2015 y termina en 2022, es decir, esto fueron en 7 años. Y arriba están las grandes calificadoras de riesgo del mundo. Está Moody's, está Standard & Poor's, y está Nasdaq, que es el que lista las acciones tecnológicas en la bolsa de Nueva York. Y todos en el transcurso de 7 años han comprado o han invertido o han creado una firma que mida la sostenibilidad en la empresa correlacionada con emisiones de CO2. El primero que lo hizo grande fue Moody's, que compró en 2016 una plataforma que medía las toneladas de CO2. Y prácticamente todas las grandes consultoras y todas las grandes calificadoras de riesgo en este momento tienen mediciones de CO2 y las incorporan como una forma de valorar su negocio y cómo medir el riesgo de un país o de un sector. Esto es muy importante porque ellos son los que toman las grandes decisiones. Son tan poderosos que pueden calificar el riesgo de un país. Entonces ustedes ven el grado de inversión, que Colombia lo ganó, después lo perdió. Y ahora el mismo ministro de Hacienda ha dicho, una de las prioridades es retomar el grado de inversión del país. Esta es la gente que califica eso. Y es gente que en los últimos 7 años ha comprado o ha invertido en cómo medir bien eso. Entonces los inversionistas sí lo están haciendo, pero lo están haciendo a su modo. Es decir, quiero proteger mi inversión. Hay gobernanza social y económica en las juntas directivas. Entonces, esto es una evolución que se ha dado en los 80. La junta directiva de la corporación, de la multinacional, estaba llena de gente que medía números, retornos, CAPEX, EBITDA, un pocotón de variables que son muy importantes. Pero ¿qué pasa cuando ya a las juntas directivas llega alguien que tiene detrás un conocimiento ambiental o un conocimiento tecnológico o una experiencia en transición energética? Muy seguramente ustedes van a ver que las juntas directivas de las grandes empresas empiezan a tener este tipo de perfiles. Y también laboralmente. Se creó el Climate Action 100 Plus, donde está desde Warren Buffett para abajo. El club de los ricos tiene plata ahí. Es un fondo que se creó para no solo decir qué acciones podemos tener en un mundo sin emisiones, sino propositivo. Hay recursos para invertir en proyectos de descarbonización, de sostenibilidad. Y como les digo, ahí están las grandes chequeras del planeta. El reto grande es la visión de corto plazo. Entonces tenemos unos retos a 2030, tenemos unos retos a 2050, pero el mundo sigue consumiendo carbón. Pero las guerras entre países demuestran que las cadenas de suministro o las pandemias son choques que impiden que la transición se haga. Yo quisiera pensar que eso es normal. Digo, yo tengo un dicho muy coloquial que para aprender a caminar, para pasar de gatear a caminar, que es una transición, nos caemos bastante y a veces duele, pero al final el objetivo es poder caminar bien, ¿sí? Entonces esta visión de corto plazo sigue siendo un reto porque siguen habiendo intereses
en que algunas cosas se mantengan, pero cada vez están cambiando más y deben cambiar más. Y adicionalmente del inversionista, ¿qué pide la industria? Entonces, ¿qué pide la empresa que crearon los amigos allá en Delaware y que vinieron a hacer la inversión ya del especulador y que vinieron aquí a Barranca? Y qué bueno que haya muchos empresarios acá porque yo creo que me van a entender. Reducir costos ante la volatilidad. Entonces, ¿qué ha demostrado los últimos 2 años? Que todo está caro. ¿Y por qué está todo caro? Porque producir está caro. Entonces, cuando uno va y mira en la cadena de suministro, desde que yo recibo la materia prima hasta que entrego lo que yo hago, ¿dónde están las volatilidades más grandes? ¿Dónde están las variaciones? Y uno se da cuenta que casi todos están relacionados con derivados del petróleo. Pero hay unos costos que uno considera que pueden reducirse fácilmente. Almacenar energía no debería ser tan costoso o no debería tener. Eso es un paso en esa cadena que lo hace caro. Y también el almacenar energía en estos momentos, como lo hacemos. ¿Qué le ha pasado también al empresario? Que si le proponían hace 15 años unos temas de transición, la que fuera, solar, del viento, hidroeléctrica, la que sea, hubieran dicho hace 15 años es muy costoso, y eso solamente para las empresas grandes. Ya como esta tecnología se ha masificado, ha permitido que los costos bajen y que por lo tanto todos podamos, como decía Giovanni, desde una casa hasta una empresa pueda tener energía solar confiable de alguna manera. Entonces eso ha hecho que el costo baje y que por lo tanto haga más sentido para el empresario invertir en este tipo de cosas. Y que las cadenas de valor se han vuelto muy grandes, ¿sí? Todo el mundo dice, hacer negocios ahorita es muy difícil. Sí, es muy difícil, porque antes era más sencillo el paso a paso y ahora entran muchas más variables y esa cadena de valor no es solo grande, sino que está interconectada. Entonces ahora más que nunca aplica el dicho de que lo que ocurre en China sí impacta acá. Eso antes no ocurría por lo menos de un día para otro, ahora sí. Entonces los empresarios cuando ven este tipo de variables dicen, bueno, ¿y yo qué? Esta frase es muy contundente: el mundo sí está desincentivando la explotación de fuentes no renovables. Hay un reto grandísimo que es reducir el consumo de agua. El agua no es el recurso más valioso y realmente creo que su utilización se le debe dar sobre el aporte que tiene. Como decimos ahí en la empresa, el agua no debería usarse para controlar el polvo, debería usarse para alimentar los humanos, para alimentar los peces. Entonces cuando empieza el agua a usarse en exceso para cosas que no son su principal función, ahí vienen las desvariaciones. Entonces, como empresarios, ¿cómo hacemos para reducir el consumo de agua? Pero no porque sea económico o porque sea costoso, sino porque para eso no está el agua. Invertir ahora en la prevención para ahorrar en el futuro, muy importante. Entonces, ahorita hay entidades públicas, privadas, internacionales, ONGs, que se dedican a ver mitigación del riesgo, desastres, preparación de eso. Ya es otro nivel de complejidad los que están enfrentando estas entidades, porque cada vez son más frecuentes y porque los recursos son pocos. Entonces las empresas están diciendo, ¿qué pasa si yo invierto hoy en prevenir lo que pueda ocurrir en el futuro? Porque los desastres naturales, suena muy triste decirlo, pero son una normalidad en el sentido de las noticias, de que ocurren. Y la nanotecnología, Carlos lo explicó muy detalladamente, es cómo se produce o se llega a la misma solución teniendo menos material o consumiendo menos material. Eso tiene unos ahorros importantes en la cadena logística. Si el transporte es costoso, entonces no es cómo yo reduzco el costo del transporte, sino cómo transporto menos. Entonces los concentrados son bienvenidos
y todo este tipo de cosas, porque no solo permiten que se use menos, sino que se transporte menos y que pese menos y que por lo tanto tenga menos impacto. A mí me gusta mucho hablar de algo con lo que estamos trabajando en aseo, es cómo llevamos esos galones de productos que son 3.8 litros y que ya en cajas y ya por varias cajas pues tienen unos pesos y tienen unas emisiones, ¿cómo podemos volver esos 4.000, 3.800 mililitros en 250, en 300 y poderlos concentrar en una botella más pequeña, que pesa menos, que se transporta menos, que consume menos plástico, porque el plástico de los 2 litros ya lo hace la botella de 250 mililitros, y cómo ese impacto también se vuelve buen negocio, ¿sí? Porque sin duda alguna, todos esos costos que se está ahorrando en la cadena no tienen sentido si no se le transmiten al consumidor. Entonces, ¿cómo se puede tener un producto más barato, más sostenible, más competitivo y que impacte menos? Mire, esto es McKinsey. Le hace una encuesta anual a todos los CEOs más importantes de las empresas más grandes del mundo, y esta pregunta la han incluido en los 2 últimos reportes, en las 2 últimas encuestas. Y estas son las respuestas. El 89% de los presidentes de las grandes compañías del mundo reportó que ya tienen un plan en ejecución o están bien adelantados en formular una estrategia para reducir la dependencia en combustibles fósiles. 89%, un 9 de cada 10. Esto es una realidad. El 30%, ahí es donde falta de la voluntad a la acción, ¿no? Pero 30% ya tienen un plan en marcha. Pero esto hace 10 años era 0. Entonces, 3 de cada 10 presidentes de las grandes empresas del mundo ya tienen un plan en marcha para eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? ¿Qué escenarios posibles hay? ¿O qué se puede construir a partir de ahí? De cómo yo cojo las expectativas que cada parte tiene y la vuelvo una estrategia de negocio o la vuelvo una visión. Y ahí es cuando empiezo a hablar directamente de Barranca. Yo soy barranqueño, entonces sin duda pienso de una vez en energía y en petróleo. ¿Qué pasa en energía? Como lo decían mis colegas, la energía es un sector que sí ha reducido sus emisiones desde el 2015. A las malas o a las buenas, pero lo ha hecho. A las malas porque ha existido una presión de reglamentación, de regulación de los gobiernos que ha hecho que se muevan a otros temas, pero también la abundancia de gas. ¿Sí? Se han dado cuenta que es más barato y que puede ser utilizado en lo que se llama ese combustible puente entre la transición. Han encontrado, y ahí es cuando gobierno, empresa, empiezan a hacer sinergias, que si hay incentivos, las empresas lo van a invertir, lo van a usar y lo van a usar bien, porque reducen el costo de la tecnología. ¿Sí? Ya les empieza a hacer sentido, no tanto como un tema de reputación o como un tema de cómo yo me quiero ver ante los accionistas, sino también como algo que me permite reducir costos. Y ahí enfrento una de las variables más importantes, que es el corto plazo. Porque entonces cierra como negocio, cierra como reputación, cierra como todo. Porque vienen los compromisos de los clientes industriales. Entonces, como estas empresas grandes, estas 500 empresas grandes, ya tienen al 90% de sus presidentes diciendo que sí van a hacer eso, entonces ellos también tienen que empezarle a exigir a sus proveedores. Entonces, cuando los que estamos soportando esa cadena de suministro de las empresas grandes nos dicen, es que yo tengo un reto hacia 2030, yo tengo un reto hacia 2050, a los proveedores también nos llevan hacia eso. Y hay que estar preparados para saberlo hacer. Porque nos van a decir, de pronto hoy día es un correo electrónico, en 6 meses es una reunión.
En un año ya es un mandato y en 2 años ya es una obligación, muy seguramente. Entonces estén pendientes de ese tipo de cosas. Mire, a mí me llamó mucho la atención el caso Enel. Enel es una multinacional italiana, pero está en todo el mundo y muy poderosa, está en Colombia. Y después de la COP26, todas las empresas salieron, porque también en la COP26 hubo una participación muy nutrida de las industrias, no solo era el país, sino las petroleras, las empresas estuvieron allá presentes, y en él, adelantándose o yendo un poco más allá de lo que estaban haciendo sus pares, de decir hacia 2050, yo voy a hacer carbono neutro, ellos dijeron 2030, y es que 2030 es ya, es ahorita. ¿Qué va a hacer en él? Porque en él no puede solo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer los empleados de Enel, los proveedores de Enel, las comunidades donde Enel tiene participación para que ellos puedan cumplir esa meta tan ambiciosa que se han puesto? ¿Qué estamos haciendo en Colombia para apoyar a Enel a que consiga ese reto tan importante? También se están dando las licencias verdes para la operación. En caso Chile, ahorita lo voy a nombrar, cuando ya se empiezan a renovar esas concesiones para explotar recursos naturales, minería, petróleo, cuando ya se están empezando a hacer esos procesos de renegociación, se están empezando a hablar de las licencias sociales. Eso no se tenía hace un tiempo, ya ahora sí, y ya son mandatos. Ya son obligaciones, son vinculantes, no solo en mano de obra, que era algo que se venía haciendo y que tenía que hacerse, ¿sí? También en cómo se genera o cómo se apoya el emprendimiento o la clase empresarial de la zona donde opera, pero también lo verde. ¿Cuál es el plan de reforestación? ¿Cuál es el plan de compensación? ¿Usted qué va a hacer? Y si no le dejo explotar por otros 30 años el subsuelo. Eso ha cambiado. Y miren, hay empresas que ya han salido de los activos carboníferos. Entonces se empieza a quitar el problema del corto plazo. Les pongo 2 ejemplos en Colombia y que de pronto son hasta más tristes que lo que pasó en Detroit. En Prodeco, en el Cesar, a 7 horas de acá, una mina de carbón cerró, y esa mina de carbón era la fuente de generación económica de todo el pueblo. Y ahora que uno lo piensa, ellos lo venían diciendo de un tiempo para acá. Oiga, piensen en otras cosas, esto no va a durar para siempre. Y ese pueblo se quedó ahí, y el año pasado, hace 2 años, dijo la empresa: no voy más. ¿Por qué? Si ahorita los precios del carbón están en un alto histórico, ¿y por qué no han hecho nada para reabrir la mina? Sería la primera pregunta. Porque hay empresas que ya no les interesa el negocio del carbón. Cerrejón eran 3 dueños, cada uno tenía una participación, y hubo 2 que dijeron: yo ya a 20 años no me veo en el negocio del carbón. Y empiezan los que los financieros llaman a salir de activos que no consideran estratégicos. Y estas no son decisiones que se toman acá, son decisiones que se toman en otros países. Y le terminaron, esos 3 socios. Hoy día Cerrejón solo tiene un dueño, un único dueño, que fue el único de los 3 que dijo: yo sí me veo en el negocio del carbón en los próximos años. Pero mire que ya 2 se bajaron de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? Porque los inversionistas, donde está el flujo de los recursos, se está yendo para otros lados. Los petroleros, como el caso que nos ocupa en Barranca, sí hemos sido han sido los más lentos en cambiar, precisamente porque les representa toda una serie de cambios en la forma en cómo operan, en la forma como exploran, en la forma como se abastecen. Pero miren que sí ha tenido una inversión muy fuerte, y de inmediato pensemos en Ecopetrol, en energías alternativas. La energía solar, entonces volvamos a las granjas solares que se han instalado en el Meta, grandísimas, y se están haciendo otras tantas.
Hidrógeno, Ecopetrol está haciendo pilotos de hidrógeno en Cartagena. Biocombustibles, Ecopetrol es accionista de Ecodiesel. Entonces, esto que está haciendo Ecopetrol, lo están haciendo la gran mayoría de petroleras en el mundo. Mire esta cifra. Otra forma de romper contra la dificultad del corto plazo. Los recursos de CAPEX, es decir, los recursos que invierten las empresas en activos fijos, por ejemplo, nuevas plantas, nuevas terminales, nuevos tanques, las inversiones fuertes en recursos renovables hace 10 años, estoy hablando en el 2010, era de 0, marginal, margen de error. Al 2020 sí, hoy día es del 10%. 10% de una chequera que tiene muchos recursos está yendo hacia este tipo de cosas. Entonces los que interactuamos con el sector del petróleo de pronto han escuchado con mucha frecuencia es que ya no hay recursos para eso. Y uno dice, ¿cómo así? Pero si había. Sí, porque ya están siendo trasladados para otros temas, para otros rubros, para otras tecnologías. Y de pronto esas tecnologías que toda la vida existieron ya no tienen esa prioridad. Las compañías de químicos nos han llamado a ser la base de la sostenibilidad y tienen razón. Nosotros estamos un poco en la mitad de la cadena, entonces nos permite escuchar a los usuarios finales, como también escuchar a los que están al principio de las cadenas. Y algo muy importante que dijo Carlos Andrés, la química verde. Ya hay unos manuales para diseñar que están reconocidos internacionalmente para seguir unos lineamientos de cómo yo creo, cómo yo diseño, cómo yo saco al mercado productos que no riñen con la sostenibilidad. Y aplicaciones económicas del CO2 más allá del venteo, ¿sí? Es el claro ejemplo, ya lo hemos hablado mucho acá, lo que hace Multinsa con el CO2 de la refinería. En los petroquímicos, como les dije, son emisiones netas que no son fáciles de reducir. Es el inicio de la cadena. Miren que, por ejemplo, nos decían, cuando van a hacer una mina que extrae recursos naturales, esa mina hay que construirla con cemento, con concreto, con acero, que son a la vez recursos explotados naturalmente. Entonces, es el inicio y es el fin. Por eso los petroquímicos, y lo pongo entre paréntesis porque sin duda alguna están derivados del petróleo, es la química que se genera a partir del petróleo. Entonces, el reto más grande ahí es a partir de los residuos, importantísimo. Esto es la revista Forbes de ayer. La Universidad de British Columbia ya recibió $25 millones de fondeo para producir a escala una nueva generación de plásticos no contaminantes y autorreparables. Entonces ya es la academia que recibe un dinero para escalar algo y lanzarlo al mercado. Ahí va. Lo que le dije, las tecnologías son más rápidas y sobre todo los materiales vírgenes, los polímeros vírgenes, todo ese tipo que son los que más huella dejan, son los que están llamados a ser sustituidos. En petróleo y gas está la electrificación de las operaciones. Hay que llegar a la eficiencia energética, que es un tema muy robusto, yo no me voy a detener en ella, pero es reducir la intensidad y adoptar combustibles sin emisiones, es decir, ¿por qué no el hidrógeno? Una transformación completa del modelo de negocio. Mejorar la logística es costosa y es demorada. El famoso flaring o la quema de gas abundante, ese gas podríamos estarlo almacenando, podríamos estarlo capturando y llevarlo a la industria. Y herramientas digitales que permitan predecir más fácil, que permitan producir mejor. La generación de energía son los más rápidos, ellos han sido los más rápidos en todo el tema de transición porque es un excelente negocio, es los que mejor le han ido en términos de dinero, porque la energía eólica solar ya se masifican, ya dejaron de ser la excepción y el gas natural empieza a reemplazar el carbón. Vehículos eléctricos cada vez son menos raros en nuestro diario hablar.
Esto es importante, ubicaciones apropiadas. Yo creo que el Magdalena Medio es una ubicación apropiada por su pasado o su actualidad petrolera. Y nuevas fuentes de crecimiento que deben ir y estar impulsadas por el gobierno, por incentivos. Pilar habla de pellizcarnos. Yo creo que de pronto vamos a necesitar algo más. Porque mire, esto lo leí ayer en Manizales se va a desarrollar el primer hub de hidrógeno verde en Colombia. Con todo respeto, no tengo nada en contra de Manizales, pero ¿qué no tiene Barranca que tenga Manizales para hacer este hub? ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque en Cartagena ya hay un carrito andando con hidrógeno, donde hasta el expresidente se montó. Todo este tipo de cosas están pasando y están pasando en sitios que no son en Barranca. Entonces de pronto el pellizco es doble, porque no solo están pasando, sino que en Colombia ya están ocurriendo. Miren, estos son plantas de compost, es decir, que usan residuos para generar energía. 522 en Europa, 75 en Estados Unidos, en ciudades como Dublín, Viena, Copenhague, es decir, ya hay metrópolis enteras corriendo este tipo de tecnologías. En minería, bueno, aquí no me voy a demorar mucho porque minería no nos atañe como ciudad, pero miren el costo de la energía. El primero es viento y la segunda es solar. Adoptar la energía se ha vuelto masiva porque se ha vuelto más asequible. Y este mensaje importante: las emisiones ahora son recursos valiosos que tienen precio en el mercado, que ya tienen valorización, que ya tienen un modelo de negocio. Entonces yo me despido diciendo o invitándoles a la reflexión de qué pasaría si existiera esa revista Credencial y en el 2094 empezara a escribir la historia de la transición energética en Barranca. ¿Sí? Queremos ser recordados como lo que le pasó a Roberto de Mares, que tiene unos temas bien anecdóticos pero muy parecidos a lo que siempre nos ha pasado, o queremos ser diferentes. ¿Sí? ¿Cómo queremos que la historia nos vea como ciudad? La ambición debe ser grande, porque las ambiciones de las empresas, de los gobiernos y de la sociedad son grandes, y debemos prepararnos en el mismo sentido. Ya con esto me despido. Muchas gracias.